has aprendido. Unas prácticas poemísticas. Pues buenas tardes y bienvenidos a la librería Alberti, que estamos de fiesta, una semana dedicada a las palabras, a la maravilla y a la magia de las palabras. Ayer tuvimos la suerte de presentar la nueva novela de Luis Landero y qué mejor fiesta, ¿no? Ese lenguaje tan preciso y tan mágico que tiene, ¿no? Y estamos esta tarde para presentar aquí el nuevo libro de Pedro Álvarez de Miranda. Muchísimas gracias, Pedro, por volver a la librería Alberti y medir las palabras, que acaba de publicar la editorial Espacio. Y entusiastas del lenguaje, de la lengua, de decir bien, ¿no? De decir bonito, eso que dice Landero, ¿no? De decir bonito. Lola Pons, muchísimas gracias también. Es la primera vez que vienes a la Alberti. Espero que esta sea la inauguración de una ristra de muchísimos encuentros, de muchísimas presentaciones. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a Jesús Marchamalo por ser un incondicional de la ilusión por comunicar y por decir bien y sobre todo por estar siempre aquí pendiente de los libros y de la librería Alberti. Muchísimas gracias a los tres, va a ser una fiesta, y gracias a todos los que habéis venido esta tarde y que nos siguen también por Instagram. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Les agradecemos que hayan venido a esta presentación. Saludamos también a los que están siguiendo la presentación por redes. Quiero dedicar unos minutos a recordar quién es nuestro compañero Pedro Álvarez de Miranda y qué es este libro, Medir las palabras, que presentamos hoy aquí. Aunque creo que el público está lleno de caras conocidas para Pedro, pues hay que contextualizar esta obra. Esta es una colección de textos sobre la lengua que han salido en diversos medios periodísticos y que derivan de la capacidad investigadora, de la sagacidad con las palabras y con el trabajo textual que caracteriza la obra de Pedro Álvarez de Miranda. Él es académico de la Real Academia Española desde el año 2011, ocupa ahí la letra Q mayúscula. Fue director de la edición 23ª del Diccionario de la Lengua Española. Esa es la actividad, digamos, pública de un académico, además de la asistencia a las sesiones, la colaboración con obras lingüísticas, pero los filólogos también conocemos su obra investigadora, sus trabajos de investigación sobre el léxico del siglo XVIII, transición del lenguaje político de la edad moderna a la edad contemporánea, descubrimiento con mucha sagacidad y con mucho olfato de textos memorialísticos, de ensayo, del primer ensayo, que son claves para dar el retrato del léxico de una época. En fin, los que investigan sobre el siglo XVIII tienen forzosamente que leer a Pedro Álvarez de Miranda. Pero es que además hay otra vertiente de su obra, que es la que celebramos hoy aquí, que también es muy conocida dentro de la Universidad Española. A mí me molesta mucho cuando presentan la divulgación como algo que se dirige a los que están fuera de la Facultad de Filología, ¿no? En la Facultad de Filología, nuestros alumnos de primero, por ejemplo, han disfrutado muchísimo con la lectura crítica de algunos de los artículos que están aquí, que se han publicado en diversos medios digitales o impresos. Y Medir las palabras justamente compila, reúne un conjunto de casi 90 artículos independientes sobre léxico, sobre semántica, pero que inevitablemente desde el significado de las palabras o desde su novedad nos llevan a otros aspectos de la lengua, porque aquí también se habla de gramática, de pronunciación, de traducción, se habla de textos que son, como siempre en la filología, los que fundamentan cualquier disquisición. Y si para no robar más tiempo intento caracterizar el tono en el que están escritas las piezas de esta obra, creo que no sorprendo a nadie si digo que es una colección de piezas completamente rigurosa, abundan los ejemplos sacados de fuentes muy diversas, que al mismo tiempo es una obra comprensiva. Este no es el tono de un dómine con regleta que nos riñe porque es que todos hablamos muy mal, no es esa la idea, pero al mismo tiempo no tiene ese sentido
de relativismo, de corrección universal, hable usted como quiera, que a veces falsamente se desprende cuando decimos que la lengua es variación. Es una obra en la que, siendo muy comprensivo, Pedro también es muy firme, nos dice de algunas cosas, esto es un disparate. Comenta algunas actitudes lingüísticas y con mucho señorío, esta es una palabra que ya no se dice, Pedro, pero con mucho señorío, por ejemplo, comenta pues cierta crítica que ha recibido y termina no contraargumentando, sino diciendo, bueno, pues yo pues me acuerdo del Trovatore, ¿no? Y yo Tremo, ¿no? Yo Fredo, ¿no? Pues me hace temblar que alguien me critique de esta forma. Tiene notablemente una dosis de socarronería, y el resultado es un libro que creo que está al alcance de todos los lectores que tengan una cultura media y que tengan sensibilidad hacia las palabras, que tengan cultura lingüística. Esos lectores que son capaces de detectar el acento de otra persona, que son capaces de decir, esta palabra es de mi pueblo, esta palabra es de mi abuelo, pero yo no la digo y ahora dicen. Ese tipo de sensibilidad lingüística, que normalmente es científica, pero que suele basarse en intuiciones muy ciertas, esa sensibilidad lingüística va a encontrar buen acomodo aquí. Es un buen libro para regalar, un buen libro para comentar, con un título muy bonito, Medir las palabras, y un subtítulo aún mejor, un fascinante recorrido por nuestro idioma tras las pistas que van dejando sus palabras en el tiempo. Eso no había por qué decirlo así públicamente, pero bueno. Pues, gracias, Pedro, por este libro. Bueno, gracias a ti. Cojo este para tener todos uno. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí en esta sala de Alberti, que es en esta pequeña cueva de Alberti, que es tan querida por muchos. Y muchísimas gracias, Jesús, que estás ocupadísimo presentando libros un día sí y otro también. Ayer estuviste aquí presentando el de Luis y te agradezco muchísimo que hoy estés presentando este, y a ti, Lola, que hayas venido desde Sevilla solo para esta presentación. Bueno, sí, ya has dicho unas cuantas cosas que me suscitaban enseguida desde luego muchísimo agradecimiento y alguna posible reflexión o comentario. Sí, efectivamente es un libro de divulgación y bueno, como tú sabes, en la universidad nuestros colegas están muy obsesionados con una cosa que se llaman sexenios de investigación, y es que te dan puntos si publicas en sitios prestigiosos con muchas notas a pie de página y con mucho aparato bibliográfico y tal. Y esto es otra historia. Como ya yo no tengo ya ningún sexenio que acreditar, como se dice en la jerga universitaria, pues me gusta, aparte de que sí, me ha ido surgiendo, este es, digamos, el segundo del libro de este carácter que hago, y me divierte, ¿no? Me divierte lo de los articulitos breves y sin notas a pie de página, ¿no? O sea, pero, bueno, digamos que la erudición va un poco diluida en el texto, sin necesidad de citar en qué página o en qué tomo y tal. El caso es que suelo atreverme a hacer una defensa de la erudición, porque la erudición gozó de muy mala prensa en el 98 y posteriores, ¿no? En Ortega también, ¿no? Hay una especie de repudio de la erudición. Azorín decía algo así como que un erudito es una persona que no sabe lo que busca y que encuentra lo que a nadie le interesa. Que la verdad es que no se puede ser más brutal con los eruditos. Y sin embargo, pues tuve la suerte, por ejemplo, de tratar epistolarmente y una vez en persona a don José Fernández Montesinos, ilustrísimo discípulo de don Ramón, que en varios lugares de su obra deslizaba reivindicaciones de la erudición, ¿no? En fin, que lo de la erudición no está tan mal, pero sobre todo lo que hay que hacer es no darle la paliza al lector, sino diluirla un poquito. De manera que en esos artículos, pues sí, hay un poco de pesquisa por alguna palabra, por alguna construcción, y bueno, pues la verdad es que también es un poco pretencioso decir que me costó mucho encontrar un título, pero creo que, bueno, que cuando encontré pues me sentí bastante, digamos, orgulloso, satisfecho del hallazgo, ¿no? Porque claro, los títulos es bueno que tengan una doble lectura, ¿no? Medir las palabras es siempre conveniente en todas las situaciones, ¿no? Y me gusta también la idea de que
el estudioso de las palabras pues las mide como el entomólogo los insectos, o como yo que sé, o como el gemólogo las gemas, ¿no? Las piedras preciosas. Y el título, pues bueno, ahí está. Ese gancho publicitario no es mío, es de Espasa, por tanto, en fin, no me voy a... Sí, está bien como gancho, como eslogan, no sé cómo se llamaría eso, ¿no? Ese texto, para captar lectores. Ahí están los artículos que salían en ese suplemento de la lectura que alguien ha mencionado, y otros más antiguos. Lo de ser columnista, columnista, tampoco son columnas, ¿no? Eran páginas, pero lo de ser columnista y lo del espacio tasado, confieso que me ha supuesto, tú tienes experiencia y tú también, es una tortura, ¿no? El estar mirando todo el rato de reojo la esquina izquierda de la pantalla a ver cuántas palabras llevas y ver si ya te has pasado o no te has pasado, me ha costado muchísimos sufrimientos, ¿no? Porque solían ser 900 palabras, pero como uno propende a enrollarse, pues salían más, ¿no? Hay otros artículos que se publicaban en esa revista electrónica que se llama Rinconete, del Instituto Cervantes, y esos no tenían ese corsé de la extensión, ¿no? Porque tú también has colaborado ahí. Se puede hacer 1, 2, 3, o sea, puedes hacer secuencias de artículos, y hay artículos que pueden ocupar tres entregas, y luego al reunirlos en libro pues borras las fronteras entre una y otra y salen un poquito más largos. Pero en fin, pues nada, Lola, muchísimas gracias. No sé si me dejo en el tintero, seguro que sí, algunas cosas que has dicho, pero volverán a salir. Gracias a los dos. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes nos ven a través de Instagram, que siempre nos olvidamos de mencionarlos y de saludarlos. Oye, ayer saliste en el programa de Broncano. Ya sé que no es apropiado en el sitio este. Oye, ayer estábamos tan tranquilos, Landero y yo. Creo que tengo el micrófono. No, está encendido, Está bien. Oye, no, que estábamos Landero y yo, y me dice, no te lo vas a creer. Dice, tenía la tele puesta a punto de adormilarme, y ayer o anteayer, yo creo que fue ayer, y me dice, y ha salido Pedro Álvarez de Miranda en el programa de Broncano, La Resistencia, que cualquier menor de 40 años sabe efectivamente de qué estamos hablando. Decía Broncano, el primer académico de la lengua que entra en este lugar. ¿Cómo has sido recibido en la academia? Grandes envidias has desatado, grandes... todos, ostras, no, ¿cómo has hecho esto de Broncano? Yo también quiero ir, ¿o no? Sí, bueno, mañana te diré. Está en el orden del día, ¿no? Vamos a... No lo sé, lo mismo me desposé del sillón. Hoy comiendo me preguntaban que si los sillones eran eternos. Digo, hasta ahora sí. Broncano sí que ha sido... Hasta ahora sí. Bueno, yo no sé, yo confío en que los académicos a esas horas están todos durmiendo, ¿no? Sí. Recuerdo que hace poco conté una anécdota muy divertida sobre Azorín, que no resisto la tentación de contarla. A Azorín le dijeron, pero ¿por qué no va usted por la academia? Y dije, no, pues si yo me acuesto a las 9 de la noche. Sí. Y yo más vivía al lado, vivía en la calle Zorrilla. No, yo ayer en la Resistencia decía, Dios mío, espero que estén todos durmiendo ya. Familiares académicos. Eran ya las 12, ¿eh? Hasta Landero tendría que haber estado dormido y no nos habríamos enterado. Lo malo es que se puede ver después. Sí, se puede ver todo el tiempo. Se lo recomiendo para que vean a Pedro Álvarez de Miranda explicando este doble sentido del título a Broncano, que le llevó un rato, no se crean, tales eran los gritos y los vítores del público que le jaleaban. Oye, dijiste a tope y abstruso, que me parece bien para compensar una cosa con la otra, y la verdad es que si lo ven en internet podemos comentarlo, pero creo que salió bastante airoso. O sea, salvo las dos preguntas obligadas del final, en la que uno tiene que exagerar siempre, hablamos de la vida sexual y el dinero en el banco, saliste bastante airoso, e incluso hubo algún momento en que fuiste coreado por el público cuando entraste en alguna explicación lingüística, porque al final, incluso a los espectadores de Broncano y Broncano mismo, hay algo en el lenguaje que nos interesa, algo que nos provoca una infinita curiosidad, algo que nos requiere y a lo que prestamos muchísima atención. ¿Qué tiene el lenguaje de magia que nos hace acercarnos a este tipo de libros, a tus columnas, a lo que contabas ayer, con interés, con curiosidad?
Bueno, pues si yo lo supiera, pues porque es de todos, ¿no? Porque es de todos, que todos participamos de él, ¿no? Desde luego yo no he visto un público más entregado que el de esos jóvenes que coreaban. Y además debo decir que no había alguien que dijera cuándo hay que aplaudir. No, es que aplaudían constantemente y era una cosa verdaderamente... Bueno, gritaban Pedro, Pedro, sí, una cosa... Luego lo hacemos aquí si quieres. Hacemos un Pedro, Incluso Pedro. he visto comentarios en internet de gente, los comentarios que vienen debajo, que dice que aplaude la gente demasiado y tal, que interrumpe constantemente. Fíjate, yo no sé qué decirte. Yo estaba todo el rato acordándome de una, y esto se lo dedico a una prima mía y a su ex, Fernando Colomo, no sé si recordáis una canción que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿No? Yo estaba todo el rato pensando ¿qué hace un tipo como tú en un sitio como este? Pero como me decían que hay que ir a todo y tal, pues yo dije, bueno, pues venga, Vamos allá. Pero no sé, me habías preguntado... bueno, es que me has hecho una pregunta no abstrusa, pero sí profunda, ¿no? ¿Qué tiene el lenguaje que nos fascina tanto a Esto todos? no es broncano. No, ya, esto no es broncano, esto es un examen de reválida, es mucho más difícil, ¿no? Pues eso, medir las palabras, de repente me vino también... lo de los modismos es una auténtica... maravilla, ¿no? Y están poco estudiados. En general creo que hoy día entre los lingüistas están un poco desdeñados, ¿no? El porqué de la fraseología, ¿no? Hay un libro muy famoso que se llama El porqué de los dichos, de un señor que se llama José María Iribarren, digamos un ilustre aficionado. Hay muchos modismos inexplicables, hay muchos modismos absolutamente inexplicables, y las pocas veces en que uno consigue explicar uno, yo en fin, doy saltos de alegría, ¿no? Me acuerdo que creo que expliqué bastante bien, no seguro con toda certeza por qué decimos pasar las moradas, ¿no? Pero no sabemos por qué decimos pasar las canutas, yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces, esa especie, digamos, ya sabemos todos desde, bueno, pues no desde Saussure, desde Aristóteles, que los signos lingüísticos son arbitrarios, ¿no? Que no hay nada que nos obligue a llamar a esto mesa, ¿no? O sea, que toda la lengua es pura convención. Pero en ese nivel fraseológico también hay una segunda arbitrariedad, una segunda convención, y es fantástico estudiar eso. No da muchos sexenios eso, porque está como mal visto, ¿verdad? No es la fraseología, bueno, no, hay cosas de fraseología que supongo que sí, pero... Da igual si no se lo van a leer, depende que esté en la revista de impacto. Claro, pero es un tema fascinante y lleno de enigmas, sí, lleno de enigmas. Oye, una pregunta más, y dejo también hablar a Lola para no hacernos con todo el tiempo, pero hablas de columnismo lingüístico, hablas de tus dolores cada vez que tenías que contar las palabras, y has tenido suerte porque podrían haberte dicho que eran caracteres sin espacio, y eso ya sí que es un... ves, te digo que... 900 caracteres con espacios o sin espacios, que siempre es una gran duda que no sé cómo será. Y digo que el lenguaje de unos años esta parte está absolutamente de moda. Hay librerías donde hay mesas, donde hay libros sobre el lenguaje, y es frecuente que aparezcan estos libros donde resuelven dudas, donde hablan de curiosidades. Yo siempre me acuerdo de Lázaro Carreter, que me da la impresión que tuvo mucho que ver con este fenómeno que ya lleva unos años sobre las mesas de novedades, con aquel imprescindible dardo en la palabra que creó, yo creo que una gran escuela, una larga escuela detrás, y que despertó este interés, esta curiosidad que tenemos todos por la lengua. Sí, hace unos días una periodista me decía, ¿es usted el nuevo Lázaro Carreter? Y yo le dije, bueno, no, ni de lejos llego a la sabiduría de don Fernando Lázaro, pero soy muy diferente de don Fernando Lázaro, porque yo no lanzo dardos así me aspen, es decir, que no, yo de dardos nada, ¿no? Es decir, vamos a ver, creo que hay un articulito por ahí que refleja bastante bien lo que quiero decir, ¿no? Es un artículo que se llama Nadie es purista, ¿no? Y es que don Fernando Lázaro hizo profesión de no purismo en más de una ocasión, y sin embargo era purista. Le guste o no, era purista. Sobre todo, hay un adjetivo que define mejor, que expresa mejor eso, que es misoneísta. Es decir, misoneísta es el que rechaza lo nuevo, ¿no? Misos como misóginos, o lo que de lo nuevo, de neo. Y efectivamente, los hablantes son misoneístas, rechazan lo nuevo, ¿no? Rechazan lo nuevo, pues por conservadurismo innato, y no pasa nada. Lo que pasa es que al final lo nuevo pues acaba imponiéndose, ¿no?
Don Fernando hizo artículos muy jugosos y muy interesantes, y curiosamente cuando reunió esos artículos que empezó publicando en Informaciones, el año catapum, tú no habías nacido, Jesús, ¿no? Yo solamente había nacido porque trabajaba allí. Ah, sí, en Informaciones, luego en ¿dónde? En El País ya, ¿no? No, en ABC, o en el, sí, bueno, Sí, no sé. No me acuerdo exactamente. Yo creo que fue Informaciones, ABC, El País, bueno. Cuando reunió esos artículos en libro, que tardó bastante en reunirlos, es decir, que pasaron bastantes años entre el primer artículo del tomo y el más reciente, escribió un prólogo en el que tuvo que reconocer que muchas de las cosas por las que se habían rasgado las vestiduras estaban ya en el diccionario de la Academia, ¿no? Por tanto, yo recomiendo siempre no rasgarse las vestiduras para no tener que coserlas algún día, ¿no? Y creo que ninguno me rasgo las vestiduras por nada. Don Fernando sí se las rasgaba bastante, bueno, pues, pero tenían mucho éxito y la lengua cambia, afortunadamente, porque solamente las lenguas muertas no cambian, ¿no? De manera que en fin... Y luego, ya la última ironía de la vida es que la palabra purista es un galicismo. es un calco del francés, pero en fin. Hay otra muy buena y dejamos hablar ahora, que es que la palabra columna no está en el diccionario. Sí está columnista, pero columna no, con lo cual llevamos hablando de cosas que no existen un rato largo. Sobre Lázaro, y el ejemplo que le pongo siempre a mis alumnos respecto a cómo el normativo se enfada por algo que es inevitable parar, es la palabra peatonal, que a él le suscitaba mucho rechazo inicialmente, lo de calle peatonal, vía peatonal, y proponía reemplazarla por un síntoma muy poético, que era calle de solo andar. Es maravilloso. Bueno, nosotros hemos hablado algunas veces ya en esta presentación de los alumnos, de las clases. Quiero hacer una reflexión sobre cómo enseñamos historia de la lengua, historia del léxico español a nuestros alumnos en nuestras clases en filología. Normalmente, pues claro, empezamos explicando desde las glosas, intentamos llegar agónicamente al final del temario y como mucho llegamos a 17, hay mucha estructura sintáctica, mucho cambio fonético. ¿Nos da tiempo a enseñar el léxico? Sí y no. Lo que hacemos es que vamos hablando de las novedades de cada etapa, de los famosos galicismos que entran con el Camino de Santiago entre el 12 y el 13, de los gitanismos, etcétera, los gitanianismos posteriores. Vamos hablando de eso cuando enmarcamos la historia de cada periodo. Y voy desde ahí de nuevo a medir las palabras, porque esto se ve claramente aquí. Hay un sintagma, un enunciado que Pedro puso por escrito hace unos años cuando decía que el léxico es el espejo de la historia. Y esta frase yo se la he dicho a mis alumnos todos los años, como dice el profesor Álvarez de Miranda, ahora ya te conocerán más todavía, claro. El léxico es un espejo de la historia y eso se ve aquí. Y una reflexión para mí muy emocionante de la lectura de estas piezas es que, aunque son casi 90 piezas y se puede leer independientemente, o sea, uno puede empezar por el final, por el principio, saltarse una, ir para detrás, hay algunas ideas que van consolidándose, apuntalándose capítulo a capítulo. Una de ellas es que ese espejo de la historia mira muchas partes, mira muchos territorios, porque uno leyendo este libro aprende que, por ejemplo, letra herido, palabra maravillosa, y aquí yo dedico a todos los compañeros de la librería Alberti que nos acogen hoy, letra herido viene desde el catalán al castellano, que el sufijo uno, de por ejemplo viejuno, nos va acercando a la Mancha, que ardentía o jartible son, eso ya me lo sospechaba yo por mis orígenes, palabras andaluzas. Y no solo eso, sino que Pedro refina andaluzas y occidentales, o que según qué es un catalanismo, en fin, todas esas riquezas dialectales que conforman el edificio del español, que lo hacen y lo deshacen constantemente. Esto, Pedro, tiene mucho que ver con tu idea de la lengua, claro, que como decía es poco purista y poco centralista también. Sí, desde luego, pero... Sí, pero vamos, desde luego que te agradezco mucho esas palabras, pero quien me enseñó que el léxico es un espejo de la historia fue el maestro de algunos de los que estamos aquí, es decir, don Rafael Lapesa, ¿no? Don Rafael Lapesa, yo recuerdo muy bien cuando fui a hablar con él porque quería que me dirigiera primero la tesina, no, pero primero la tesina, en efecto.
sobre... Bueno, le dije que quería hacer algo sobre historia del léxico en relación con la historia de las ideas, y que había leído un artículo suyo muy bonito en el homenaje a don Pedro Laín, sobre el léxico de la Ilustración y de los primeros románticos y tal. Y me acuerdo que me dijo: ¿y tú cómo conoces eso? Porque curiosamente don Rafael, que como me conocía desde niño, aunque don Rafael llamaba a todo... A mí a veces se armaba un lío y me llamaba de usted, pero cuando se daba cuenta de que cuando caía en la cuenta de que me conocía desde niño, me llamaba de tú, ¿no? Y ¿tú cómo conoces eso? Yo me había ido a la Biblioteca Nacional a leer el artículo de don Pedro Laín, publicado además en un homenaje a la Pesa, ¿no? Claro, por eso lo di con él. Pero en la revista Asclepio, ¿no? En la revista Asclepio, en fin. Se quedó muy sorprendido de que yo hubiera leído eso, y ahí empezó todo, ¿no? Es decir, que la tesina y la tesis la dediqué, primero la tesina al léxico de Feijóo y luego la tesis a eso otro, al léxico de la Ilustración. Y yo es que mi indecisión entre la lengua y la literatura fue una constante durante toda la carrera, ¿no? Y entonces esa tesis me permitía un poco unir los dos planos, ¿no? O sea, en definitiva, filología en estado puro, ¿no? O sea, los textos, ¿no? En los textos no se puede hacer historia de la lengua más que con los textos, ¿no? No hay otra, ¿no? No hay tutía. De manera que... No sé si ¿qué más me has preguntado algo más? No, nada más, ¿no? Lo de los dialectos, no, de eso no sé nada, de los dialectos no sé nada. Otra cosa que quería también recordar, ya que, en fin... He escrito un articulito sobre la palabra nostalgia, y es una palabra preciosa, por cierto, y nos invade a todos tarde o temprano, ¿no? Pero lo que sí que recuerdo con mucho cariño también es que en el piso, en el número 3 de la llamada profesorera, ¿no? de la calle o Isaac Peral, decían unos, o ministro Ibáñez Martín, decían otros, la famosa profesorera que hoy está tan casi ya abandonada. En el piso bajo del número 3 vivía don Rafael Lapesa, y en el tercero vivía don José Antonio Maraval, que tuve la suerte de que, como también me conocía desde niño, pues fue un poco también mentor mío en el campo, no de las palabras, pero sí de las ideas, ¿no? Y yo me sentía, y me sigo sintiendo, privilegiado, ¿no? con semejantes maestros, ¿no? Con tales maestros. Me encanta siempre el respeto con el que Pedro Álvarez de Miranda habla de sus maestros y sus mentores, a quienes pones un don por delante siempre. Aquí vengo yo del equipo de los perdedores. Bueno, Lázaro Carreter, y él dice don Fernando Lázaro, don Pedro Laín y don Rafael Lapesa, colocando las cosas definitivamente en su sitio. Hablaba Lola de la historia, y a mí me ha llamado la atención lo cerca que están buena parte de estos artículos de la actualidad, de la vida cotidiana, de cuestiones que se suscitan en la televisión, en el Parlamento. Te metes en mucho jardín de diario, de actualidad, y en mucha polémica también. Hablas de la ley del sí es sí, hablas de si hay que llamar presidente a la presidenta o presidente al presidente, hablas mucho de los políticos, citas a Aguirre, citas a Bono, citas a Cifuentes, y digo que es algo que me encanta como lector, porque no es, tus artículos no hablan de grandes dudas filosóficas de la humanidad, sino que están muy apegados a lo que ocurre en los periódicos, en las emisoras de radio, con Broncano, no te digo más. Sí. Bueno, claro, es que la actualidad también es historia, y será historia en un futuro, ¿no? Tendremos perspectiva histórica, ¿no? Sí, no sé, hay artículos variados, pero, hombre, evidentemente no te vas a poner a estudiar, pues qué sé yo, una voz medieval, ¿no? Eso es una castaña, aparte de que no es mi campo, ¿no? Los siglos que siempre me han gustado más son el 18, 19 y 20, ¿no? Y bueno, pues se lleva unas sorpresas, ¿no? Parece mentira, todavía en una de estas entrevistas me vuelven a preguntar por lo de la presidente. Como yo. Como tú, sí. Pero es que es increíble, no hay cosa más recurrente que eso. ¿Dónde ha sido? Pues muy recientemente, sí, en el Senado nuestro, español, hace unos días, un senador se ha dirigido a la presidenta, que se llama Pilar Llop, si no recuerdo mal, llamándola señora presidente.
Y ella, con mucha retranca, al final le llamaba a él señora senadora o algo así, ¿no? Sí, me lo comentaron y yo dije, bueno, aún más divertido hubiera sido señor senadora, ¿no? Ya para liarlo más. Sí, pero también he visto, hay cortes en internet de situaciones parecidas en el Senado de Argentina, con Cristina Fernández presidiendo el Senado y un senador llamándola también presidente y ella diciendo no, presidenta, Pero lo que más me divierte de esto es que es una cosa que se remonta al siglo XVIII, nada menos. En el siglo XVIII había eso que se llamaba la Sociedad Económica de Amigos del País, ¿no? Donde no podían ingresar naturalmente las damas. Entonces se creó una especie de sección femenina de la Sociedad Económica de Amigos del País que se llamó la Junta de Damas y que presidía la marquesa de Santa Cruz. Y entonces en la prensa salió esta noticia de que se había constituido la Junta de Damas y se organizó una polémica sobre si debía ser llamada presidenta o presidente. 1787, o sea, cuando lo decimos lo de nihil novum sub sole es que es así. Y hay un texto muy interesante de Tomás de Iriarte, el fabulista, en favor de presidenta, o sea, acertó de lleno y con argumentos muy, muy sensatos en favor de presidenta. Cuéntanos lo de las espías, que me ha llamado mucho, porque el libro está lleno de elementos, de antiguos, documentales, sí, pero muy lleno de curiosidades. Sí, que bueno... Por ejemplo, lo de las espías. Sí, que la palabra... Es que, vamos a ver, la gente le cuesta a lo mejor entender, bueno, o le cuesta entender que no es lo mismo género que sexo, es que son cosas distintas. Entonces, que la palabra espía era femenina, pero no es que hubiera muchas matajaris, eran todos hombres, los espías eran hombres, pero la palabra solamente era femenino la palabra, el sustantivo, no es lo mismo género que sexo, es decir, es que es muy extraño, pero es así. Muchas veces coinciden, pero no siempre, ¿no? Y entonces había otros, ¿no? Espía... ¿Qué otro sustantivo había? Pero espía está gracioso porque, claro, cuentan los ejemplos, ¿no? Dice, llegaban 4 y decían, mira, aquí llegan las espías, 4 tiarrones ahí de FNI y tal, pero que era gracioso porque les habían descubierto a todas. Claro, a todas. Bueno, como Jesús ha hablado ya de la palabra de documentación y de documento, quiero hacer también una llamada de atención sobre toda esa documentación que sostiene el libro. El libro tiene una lectura muy ágil, muy fácil, pero los ejemplos salen a veces de fuentes que tienen una pinta, ¿cómo decirlo?, de abstrusa o de aburridísima, que te cae de espalda. Quiero decir, aquí se citan ejemplos de, por ejemplo, el Diario de Las Palmas del 7 de junio de 1897 o de una obra de Ignacio José de Ortega y Cotes que se llama Cuestiones del Derecho Público en Interpretación de los Tratados de Paces. Junto con esto también se citan Zarzuela, alocuciones parlamentarias de hoy, de ayer. Para el público que no sea filólogo, para los que no se dedican a la historia de la lengua, ¿cómo dialogamos los filólogos con los textos? ¿Cómo llegas a estos textos? Bueno, yo creo que como estamos en familia, yo creo que ya pues tengo que desvelar los trucos que tú sabes cuáles son. Vamos a ver, efectivamente uno trata de epatar, verbo absolutamente necesario, ¿eh? El verbo epatar es un galicismo que yo no le encuentro sustituto en español castizo, ¿no? Y por tanto, no sé si está en el diccionario, si no está ya lo pondrán. El verbo epatar viene a cuento de que hay veces, reconozco que algunos... Que sacarse de la manga según qué texto, ¿no? Pues produce cierta sorpresa, ¿no? Pero, y esto ahora viene una cosa que es seria, y es que tenemos ahora tal cantidad de posibilidades de allegar documentación que lo que me preocupa realmente es el futuro de la lexicografía histórica, porque es que los corpus de la academia, que son utilísimos, se nos han quedado pequeños, ¿no? Hay un par de herramientas absolutamente brutales, ¿no? Que a mí me producen vértigo. Una es Google Libros y otra es la hemeroteca digital, ¿no? Como he dicho que me interesan especialmente los siglos XVIII, XIX y XX, pues bueno, el XVIII y el XIX
están maravillosamente representados en esas bases de datos que no son corpus, son bases de datos que sabiéndolas consultar con cierta astucia, ¿no? Haciendo la búsqueda avanzada, acotando fechas, acotando lugares y tal, pues encuentras cosas que dices, jamás en la vida hubiera encontrado yo este texto, ¿no? Y te tiras el pegote de parecer que lo lees todos los días. Claro, esa es la gracia, ¿no? Yo muchas veces recuerdo, Dios mío, si yo me pasé horas y horas y horas en la Biblioteca Nacional leyendo cosas para hacer fichitas, ¿no? Y cuando encontrabas algo algo que podía ser un hallazgo, pues dabas saltos de alegría. Y ahora muchas veces digo, ¿cuándo hubiera yo podido dar con esto, ¿no? Lo de la hemeroteca digital es una cosa impresionante, claro, tener digitalizados todos los periódicos desde las gacetas de fines del 17, que son las primeras gacetas, hasta hoy. Claro, en el siglo XX ya tropezamos con los derechos de autor, con lo cual en una librería hay que recordar que eso es importante y sagrado, ¿no? Pero bueno, aún así, como los que hayan manejado Google Libros saben que si el libro está sujeto a derechos de autor, te sale un trocito nada más. Bueno, pero ahí tienes una pista. Si tienes la suerte de que el trocito da exactamente con la palabra que buscas, te vas al libro y ya tienes un contexto más amplio. Esto es absolutamente mágico, vamos, para mí. Y utilísimo, ¿no? Y como encima, pues eso, te tiras iba a decir el pegote, hay un modismo mucho más ordinario que dicen nuestros alumnos, pues nada, quedas muy bien, fardas mucho de erudito, ¿no? El verbo fardar, bueno, ha desaparecido, ¿no? El verbo fardar, hay que rescatarlo. Me encantó ayer porque todos los de Broncano te miraban con desdén con estas palabras antiguas. Decía, lo mismo dice fardar, la vasca y no sé qué todo, pero por favor, ¿cómo va a decir la vasca? Oye, ¿qué te iba a contar? Que, bueno, no regaña nada, antes lo mencionabas y se agradece mucho que no te estén regañando todo el tiempo. Me encanta porque aparece, decíamos antes, mucho político. Aparece el ministro Álvarez, ahora si quieres lo comentas, que utilizas al ministro Álvarez para explicar por qué lleva tilde la palabra varaunda, cosa que el propio Álvarez va a flipar si en algún momento de su vida entra en Google y lo descubre, ¿no? No explica el mismo capítulo de Feijóo, o sea que eso también sí, es por eso que ahí hay mucho lío con esa tilde y tal, ¿no? Que digo que aparecen mucho tus nietas, me encanta, un par de veces al menos o 3 citadas, y me encanta que no nos regañes, pero hay cosas de las que no nos puedes convencer. O sea, por ejemplo, influencer, ¿no? Que dice, claro, que como influencer, ¿dónde está? ¿Dónde ha venido? ¿Dónde está el certificado de pureza de la palabra en cuestión? Y nos dices, estando, por ejemplo, la palabra influenciador o bueno, no sé, una palabra rarísima, tío, que dices, hombre, no, dejarles a los pobres que sean influencer y tal, porque las soluciones a veces tampoco son soluciones como tal. Era la palabra horrorosa, no me acuerdo cómo era. ¿Te acuerdas tú? Si no, te la busco. No me acuerdo, pero si es que... Mira, ahora acabas de decir lo de pureza y me ha venido a la cabeza un texto de Feijóo, ¿no? Que también le reprochaban que cometía galicismos, entonces decía pureza, llámese pobreza, no sé qué decir. Si es que, ¿qué es lo puro? O sea, ¿quién puede expender certificados de pureza, ¿no? Toda la lengua es una pura impureza, valga la paradoja constante, ¿no? Y por tanto, pues sí, me encanta, pues eso, desmarcarme un poco del domine que da palmetazos, ¿no? Es que no hacemos eso los lingüistas, los filólogos, y menos si tenemos un poco de experiencia histórica, ¿no? En una entrevista, no ahora, sino hace algún tiempo, el titular que eligieron para ella fue el error de hoy puede ser la norma de mañana. Bueno, es que me parece clarísimo, ¿no? Es decir, pues lo de antes, lo de que las únicas lenguas que no evolucionan son las lenguas muertas, y que la historia de la lengua es una historia de los desvíos de la norma preexistente, afortunadamente. Lo de influencer, ya. Lo he encontrado, oye, me ha encantado porque pasaba por aquí y he visto cómo hablas de Nebrija, de corbatas, de una infinidad de curiosidades, viejuno, raruno
y baratuno. Luego acabamos hablando de baratuno, que me ha encantado, influyente. Sí, hola, soy influyente de Instagram. Bueno, no, sí, a mí tampoco me vale. Oye, que yo no propongo nada, que yo soy... A mí que me registren. Lo que digo es que, bueno, pues que lo de influencer... Hay otro aspecto interesante, y es que muchos de los anglicismos se convierten en internacionalismos. Es decir, que es que ya no te zafas de ellos si es que te pretendes zafar, ¿no? Y influencer, el artículo está dedicado a, con signos de interrogación, que lo estoy viendo desde aquí, alternativas a influencer entre signos de interrogación. Creo llegar a la conclusión de que no las hay, de que no las hay. Sí, cuentas eso. Y que las posibles, que serían influyente, influenciador, influidor, pues que por ahora no funcionan igual de bien como sustantivos que influyente. Porque influyente como adjetivo sí, pero no sé por qué no funciona influyente como sustantivo. Y fíjate, influente, que pareces el SIL, ¿te acuerdas el libro? Soy un poco influente. Influente, sí. Oye, se ha intentado de todo. He pasado por progre, según hacía así, que me encanta el artículo, porque cuando inventaron la palabra progre, no la utilizaban Vázquez Montalbán y tal, no la utilizaban en plural, ¿no? Y decía, ahora que somos todos progre, y entonces se quedaban ahí. Claro. Es como una delicia ver cómo acaban de inventar la palabra y la utilizan fatal, ¿no? Claro, no en plural, un poco. Claro, pero como era una apócope de progresista, pues parecía que el elemento progre no se le podía añadir nada, porque progre también es la apócope de progresistas. Entonces, esa S no daba el salto de llegar a ir detrás de la E de progre. Entonces, sí, efectivamente, hay algún ejemplo de progre con valor de plural, ¿no? Sí. Pero es que ahí lo bonito es que estamos asistiendo al nacimiento de progre. Me costó un montón encontrar los primeros ejemplos de progre, porque no es nada fácil. Todos lo situábamos en torno a los 70, ¿no? Pero, y no estoy nada seguro de haberlo encontrado, porque claro, es que esa es otra, ¿no? Es que la lengua vive en la oralidad. Pero yo no voy a poder, no sé si hay archivos radiofónicos de sí, bueno, pero cualquiera se va a Radio Nacional a oír programas de los años 70, ¿no? Como vienes este domingo, quédate un rato por ahí mirando a ver si... Por cierto, que hay una cosa utilísima, que es que está digitalizada entera la revista Triunfo, y eso es una joya, ¿eh? La revista Triunfo, que leíamos tanto antaño, está digitalizada entera, lo cual está muy bien. La masa de información que se puede llegar a manejar es apabullante, Pues en Triunfo seguro que aparece progre en algún momento, con seguridad, vamos, o sea, todo el tiempo, lo puedes imaginar, seguro. Lola. Hay una frase que decimos mucho cuando estudiamos el léxico antiguo, el léxico histórico, es que cada palabra tiene su propia historia. Bueno, son un poco como las personas, igual que cada uno de nosotros tiene su biografía, sus épocas de vigencia, sus épocas que se vienen un poquito abajo, pues eso mismo le ocurre a cualquier voz. Pero a mí me gusta mucho de este libro, que no es una colección de curiosidades, una colección de particularismos, o sea, que de las historias van saliendo ideas generales. Y una que es muy rompedora se ilustra con la palabra piropo. Yo no imaginaba que dentro de esa palabra había tantas cosas bellas, y eso que estamos aquí dando un piropo tras otro, pues dentro de la propia palabra piropo hay muchísimas cosas interesantes, desde que su primer significado documentado en la academia es una piedra preciosa parecida al rubí, hasta el significado que hoy le damos con generalidad de halago favorable que se hace a alguien. Pero a partir de ahí, Pedro esboza como el que tengamos una palabra con ese valor, con el de piropo, o sea, desde halago que dirigimos a alguien, a veces sin conocerlo, a veces espontáneamente, termina influyendo en cómo pensamos, cómo codificamos el dirigirnos a otros, y cómo en normativas, en recomendaciones que se hacen sobre no ser sexistas, sobre el respeto a la mujer, aparece el piropo si hablamos en España, pero no aparece esa idea si, por ejemplo, miramos la normativa que se ha emitido en Francia al respecto, porque directamente no existe esa palabra con el valor que nosotros ya sabemos que está hoy configurado, asentado, de algo que se puede dirigir a una mujer espontáneamente y que puede resultar muy agresivo. O sea, que cuando nos preguntan eso de que el pensamiento existe fuera del lenguaje, piropo nos dice un poco que no. Sí, es complicado.
explicado lo de la palabra piropo, todos recordaréis que cuando uno era niño, joven, pues los obreros de la construcción piropeaban sin el menor vergüenza. Y eso, pues claro, está bien que eso no ocurra, ¿no? Pero la palabra piropo es que es intraducible, ¿eh? Es intraducible, es un hallazgo genial de nuestra lengua. Aquí late en el fondo un problema tremendo, ¿no? Que es si la lengua es un reflejo de de lo que llamaban los caracteres nacionales, ¿no? Yo no suelo creer en eso, ¿no? Es decir, no creo que eso sea así, que seamos especialmente machistas por tener la palabra piropo. Me parece peligroso. Don Américo Castro, del que tanto sabe alguien aquí presente, pues le gustaba esto, encontrar en datos léxicos rasgos que reflejaban el carácter nacional. Hay que hacerlo con muchísimo tiento, ¿no? Para no. En fin, he oído de pasada el nombre de Forges y quería hacer recordar, porque cuando he dicho antes lo de los periódicos, pues claro, hay una cosa que, o sea, los periódicos escanean, el escáner escanea los periódicos y tal y cual, pero hay algo que yo creo que queda fuera de los escáneres, que son los chistes, ¿no? Y bueno, en fin, perdón por contaros un artículo. No vais a comprar nadie el libro, porque ya estamos haciendo spoiler total del libro, pero perdón por la inmodestia, me divertí muchísimo con un artículo dedicado a la palabra picardías, ¿no? A la palabra picardías, porque hay un chiste genial de Forges, que, bueno, recordaréis que había chistes en que aparecían dos náufragos dándose la espalda en una isla diminuta, ¿no? Y entonces está uno sentado en un extremo de la isla y el otro... Y entonces el otro pues se ha encontrado en una botella, se ha encontrado un mensaje, ¿no? Y dice, es del concurso de sopas, que nos ha tocado un picardías, Y dice el otro, jobar o algo así. Bueno, entonces la palabra picardías, ¿no? Es absolutamente... El chiste, bueno, me costó Dios y ayuda, porque yo tenía recortado ese chiste en casa y tal, y me costó Dios y ayuda, no había tenido la precaución de anotar la fecha, ¿no? Y claro, fechar un chiste de Forges es más difícil que fechar las glosas silenses, ¿no? Y bueno, pero tuve mucha suerte porque, en fin, estas cosas divertidas de la investigación. Di con un hermano de Forges absolutamente encantador, José María Fraguas, que creo que trabajó en televisión, un tipo encantador. Y un realizador de televisión. Bueno, total, que me ayudó a localizar, y que al final conseguimos localizar en qué fecha se había publicado el chiste de Forges para poder datarlo con exactitud. Y casi estaba ya seguro de que era el texto más antiguo cuando encontré en la prensa un anuncio de Galerías Preciados de la sección lencería que ponía picardías entre comillas, ¿no? Y se adelantaba en un par de años, se adelantaba al chiste de Forges, ¿no? Nos llevaba ya, si no recuerdo mal, a 1968. Entonces yo me pregunto, ¿quién fue el genio? ¿Quién fue el ocurrente que se le ocurrió llamar picardías a ese conjunto es una especie de camisón y bata también, ¿no? Camisón no, solo el camisón, no, perdón. Solo el camisón. Bueno, pues ¿quién fue el genio al que se le ocurrió eso? Pues no sé, a un diseñador de Galerías Preciados, no te Oye, ¿qué te iba a decir? Oye, lo de piropo me encanta porque nos ha llamado la atención también a mí, y te va apuntado. A mí lo que me llamó la atención es que piropo fuera también un mineral. Si vas al mercadillo de minerales de los primeros domingos de mes a la Escuela de Minas, pienso ir el siguiente a preguntar, perdón, ¿tienen ustedes piropos? ¿Tienen piropos?
piropos para esa mí, piedra ¿no? siempre Para decirlo así, claro, sí, piropos sí, para mí. para mí, para mi parentela esta y tal, ¿no? Siempre me encanta esa magia de las palabras y esas sorpresas que encuentras en cada una de las palabras que manejamos habitualmente. Hay una especie como de mundo secreto al que te lleva Pedro Álvarez de Miranda y que descubres cosas inesperadas dentro de palabras que conoces o que crees conocer perfectamente. Mucho sentido del humor en este libro. No es un libro y muy bien escrito. El otro día con un amigo común, creo que te lo comenté, elogiaba lo bien que escribía Pedro Álvarez de Miranda y dice, bueno, escribe también que no parece un profesor universitario. Dije, ¿verdad que no? Porque todos fuimos muy solidarios con este lenguaje de la universidad y decían, no parece profesor universitario, no te digo más. Y yo digo, pues se lo contaré como piropo, que lo sepa, no mineral en este caso, sino en atención. Oye, cuéntanos este asunto del baratuno. Baratuno es un artículo donde habla del viejuno, no me acuerdo no sé qué, y baratuno. ¿Qué cuenta el seguimiento que haces de la palabra para ver de dónde había salido, cómo la utiliza Elvira Lindo en uno de sus artículos de Tinto de Verano, cómo interroga a Elvira Lindo para ver de dónde había sacado esa palabra y cómo Elvira Lindo, en un momento de flaqueza, interrogada, dice, bueno, la culpa es de Muñoz Molina, que es quien me lo ha pegado, y me encanta todo ese proceso de buscar esa palabra que te llama la atención y ver quién la dijo, quién la tiene y por qué. Sí, bueno, pues no sé cómo empezó la cosa. Creo que fue Viejuno, ¿no? El primero que se puso muy de moda. Y yo no sé quién me habló de lo de Muchachada Nui, a lo mejor fue mi hija aquí presente también, o alguien así. Es decir, que yo no había visto nunca Muchachada Nui, ¿no? Es decir, pero tú sí. Vienes de lo de Broncano, no hace falta que des explicaciones ni que nos cuentes. Pero no te preocupes. Es genial, ¿no? Pero luego tirando del hilo vi que era una palabra del área manchega, que era sobre todo del área de la Mancha, ¿no? Y ese misterio de que tengamos un sufijo tan poco productivo, ¿no? Porque claro, si el sufijo uno solo aparece en 3 adjetivos, pues vaya una birria, ¿no? Bueno, no, aparecen más, ¿no? Por ejemplo, en los adjetivos derivados de nombres de animales, ¿no? Caballuno y tal. Pero con ese sentido, digamos, despectivo, en adjetivos que ya de suyo son ligeramente despectivos, como viejo, raro, o ¿cuál era el otro? Barato. Es decir, nadie diría ricuno, ¿no? O guapuno, ¿no? Sino que siempre son adjetivos de baja. Sí, digamos, que degradan o que no son meliorativos, son lo contrario, pues el sufijo uno añade, digamos, añade despectividad. Entonces me puse a seguirle la pista a los 3 y de repente, pues no sé cómo, porque también funciona uno a veces, pues eso, por soplos, ¿no? Me dijeron, no, pues Elvira Lindo utiliza mucho baratuno, ¿no? Y entonces, pues claro, a través de Antonio llegué le hice una consulta a Elvira, que le hizo mucha ilusión, por cierto, y me contestó amabilísimamente y yo digo, no, pero si eso se lo he oído a Antonio. Y yo digo, Antonio, pero qué calladito te lo tenías, ¿no? Pues, en fin, ya no me acuerdo, porque ahí sí que es imposible pretender dar con la primera, con el momento de nacimiento de la palabra. Eso vive en la oralidad y aparece en los textos, pues, de carambola. Pero me encanta porque de momento le hemos asignado lo del Picardías a ese comerciante de Galerías Preciado y de momento, mientras nadie demuestre otra cosa, el baratuno se lo asignamos a Muñoz Molina de cabeza. Cuando se encuentren por el Retiro corriendo, ¡ey, que ya nos hemos enterado de lo tuyo con baratuno y tal! Y de momento lo dejamos en esa manera. Viejuno, baratuno y raruno, sí, efectivamente. Muy curioso, sí. Pues no sé si el público quiere hacer alguna pregunta, ya llevamos una hora de conversación. Los has convencido a todos. Sí, nos has convencido. Sí. Bueno, pues eso, lo de cómo nacen las palabras, ¿no? Que sigue siendo la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo, dónde, cuándo, por qué nace una palabra? Pues es algo verdaderamente fascinante. Y cuando uno tiene la suerte de dar, si no, bueno, ya sabéis el caso famoso de la palabra mileurista, ¿no? Que se ha comentado mucho, que sabemos exactamente cuándo nació, pero eso es absolutamente excepcional, ¿no? De manera que, bueno, pues ahí están y
Y, en fin, yo creo, si os parece, por terminar con eso divertido, no sé si digo ahí o en otro artículo anterior que yo haría un monumento si consiguiéramos dar con el responsable, haría un monumento a aquella persona a la que se le ocurrió llamar Michelin a las lorzas de gordura, ¿no? Eso es, no he visto nada más genial, ¿no? O sea, es una metáfora, es una metonimia, es todo, ¿no? Es decir, y claro, cuando lo explicas a un estudiante extranjero, ¿no? Y casi le tienes que dibujar el muñequito, ¿no? Le tienes que dibujar el muñequito y tienes que decir Michelin, porque si dices Michelin no te entienden, y explicas que de los pliegues de gordura del famoso muñequito, que incluso llegué a saber quién lo había diseñado. Se llama Vivendum, es un francés quien diseñó, y tenía que ver con una frase en latín, y al principio se llamaba Vivendum. Muy bien. Creo que en el mundo hispánico es donde se llama Michelin. Ah, sí, pues mira. Lo mismo tiene. Oye, has dicho de repente metáfora, metonimia y Michelin. Pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Oye, ¿te llevaron a casa los de Broncano? ¿Te dejaron tirado allí en medio de un páramo? ¿Cómo? O sea, cuando uno acaba lo de Broncano, como es, lo aplauden, que vimos que te aplaudían mucho, pasan los rótulos, ¿y qué pasa en ese sitio? Curiosidad, porque yo salí pitando a coger un coche que me estaba esperando y que me llevó a casa. Bueno, además es que se graba antes, ¿no? Con lo cual luego vuelves a sufrir cuando lo ves. Es decir, que yo llegué a casa, ¿no? Llegué a casa como a las 10 de la noche y a las 11:30 empezó el chisme este. El sonrojo, sí, el sonrojo, pero en fin. ¿En casa todo bien con el Broncano? Sí. En casa digo que... Sí, bueno, cachondeillo y nada más, pero bien. No. Que un placer el libro. Es un libro precioso y me encanta también esta diferencia que trazabas entre los expertos del mundo de la filología y el público en general, entre los que yo me encuentro, y la verdad que es un libro divertido, interesante y lleno de provocación también, que nos gusta y nos divierte mucho. Un placer. Un aplauso. Si queréis editorial, pues que ahora ya Muchísimas gracias.